Mi nombre es Julián Armando Sánchez Bautista. A través de este video expondré todo lo concerniente con la presentación número uno de la materia de valoración y gestión de bienes intangibles de la maestría de propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. Comenzaremos entonces dando pues la definición de lo que es el proceso de innovación, teniendo en cuenta en primera medida que este proceso ha tenido una cantidad numerosa de concepciones y pues esas concepciones se han dado desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista nacional y digamos ha habido una evolución de esa noción. Esta noción de innovación empezaba dándose como eh, implementar en el mercado algo nuevo o transformar algo ya existente para solucionar un problema específico. Eso como tal era específicamente la innovación tecnológica. Podemos ver una definición desde el punto de vista internacional a partir de la OMPI, la cual define la innovación en su revista en el 2005 como un proceso interactivo compuesto de diferentes etapas características que comienza con la formulación de una idea o un concepto novedoso, continúa a través de la investigación y el desarrollo y acaba en el lanzamiento al mercado de un producto nuevo o mejorado. Esta definición, a mi parecer, es una definición bastante compleja que tiene varias cuestiones que se pueden extraer de ella misma. Por ejemplo, que no es un proceso estático, es un proceso interactivo y en ese sentido, pues, hay una acción recíproca entre dos o más objetos, personas, agentes, funciones, procedimientos, entre otras cosas. Está compuesto por varias etapas, no es simplemente una etapa solita, sino esas etapas pues empiezan a existir innovación desde la formulación de esa idea novedosa, posteriormente la investigación y el desarrollo que son las que permiten posteriormente materializar esa idea y finalmente cuando ya se tiene ese producto de conocimiento pues se lanza al mercado. Eso, digamos, a grosso modo puede significar una definición pertinente de lo que se pudo encontrar desde el punto de vista internacional. La innovación además pues no se puede confundir con la invención, toda vez que la invención pues es la generación de una idea nueva cuyo fin es resolver un problema técnico concreto, la cual es protegida puntualmente y sobre todo, no exclusivamente, por patentes, modelos de utilidad. eh, pero la innovación pues no solamente es una invención, la innovación puede ir más allá después de la invención, puede ni siquiera existir una invención y existir una innovación, como lo explicaremos posteriormente, al ver, por ejemplo, que la OCDE en el manual de Oslo ejerce una definición en la cual eh, pues identifica unos tipos de innovación, y identifica la innovación en la mercadotecnia, en la organización, innovación de proceso, innovación de producto, en donde identifica pues que la innovación pues no solo arroja como tal productos, no solo arroja como tal la invención, sino pueden haber innovaciones o procesos de innovación en diferentes ópticas. De esta manera pues podemos ver cómo empieza a ser cada vez más aceptado, cómo este sistema de gestión del conocimiento pues empieza a interactuar mucho entre sí. De hecho podemos ver dentro de la misma definición que expusimos al principio de la OMPI cómo muestran los procesos de investigación y desarrollo como unas especies específicas que tienen que darse en el proceso de innovación. No son procesos separados, todo se viene de la mano conectando entre procesos y no solo entre procesos, también entre sujetos, entre actores. Eh, de algún modo, las definiciones posteriormente eh, que se generan en la doctrina, pues han tenido un diverso cambio en el cual pues se desembocó posteriormente a esta interactividad que digamos es más reciente y a mi parecer
es lo más actual. En el 2008, Colciencia saca una publicación llamada Colombia Construye y Siembra Futuro y nos empieza a mostrar cómo ese proceso de innovación interactúa con el sistema de gestión del conocimiento, diciéndonos que la innovación es un proceso social y se basa en la producción e intercambio de conocimiento entre múltiples actores. Ahí en esa producción e intercambio de conocimiento, esa transferencia del conocimiento, empezamos a ver cómo la innovación es una cuestión interactiva, al igual que lo que nos decía la OMPI. Eh, es ese intercambio de conocimiento entre múltiples actores internos y externos a las organizaciones. La innovación no la hacen las empresas ni los centros de investigación o desarrollo tecnológico de manera aislada, sino también es el producto de una red de agentes sociales que involucra desde los proveedores de los bienes y servicios hasta los usuarios y clientes. En este punto posteriormente expondremos también cómo inclusive la misma competencia es necesaria para involucrarse en este engranaje que viene a ser el sistema de gestión del conocimiento. Eh, Así las cosas, pues ya podemos tener una acepción más allá de solo la definición de cómo se interrelaciona este concepto, mostrando cómo esa transferencia del conocimiento, no de la tecnología solamente, sino del conocimiento, puede tener una acepción eh, mucho más amplia a la de transferir el derecho de dominio, que es como jurídicamente se podría mirar. Es una transferencia que tiene muchas etapas, es una transferencia que supone unas protecciones, pero también supone evaluar bien si es pertinente ejercer esas protecciones o es mejor tratar de no blindar de una manera tan restrictiva en ciertos aspectos, en ciertas etapas y posteriormente sí. Porque ese sistema de gestión del conocimiento, esa administración del conocimiento es vital para poder tener un éxito eh, comercial, si se quiere decir, e inclusive posteriormente salió el desarrollo de la innovación social, en donde lo importante también es ese impacto social que se tiene, como puede ser el impacto en el ecosistema local, regional, internacional, el impacto en la solución de problemas sociales, más allá de simplemente el, digamos, el éxito comercial de esa innovación. Bueno, en este punto, entonces ahora tocaremos pues las metodologías en el proceso de innovación. Existen muchísimas metodologías para este proceso. Eh, en ese sentido, de la mano de mis compañeros, pues tratamos de dividirlas por así llamarlo, unas familias de procesos, debido a que simplemente en una sola familia pueden abarcarse varias, más que todo en la segunda que va a mencionar. Al respecto podemos ver, pues, en primera medida el modelo lineal basado en innovación tecnológica. Ese modelo, pues, que según lo que también pudimos aprender en la primera presencialidad, pues, es un modelo que ya está un poco mandado a recoger, en el cual, pues, están tres fases específicas em, que solamente se pueden desarrollar por medio de tres actores muy puntuales y cada actor solo puede estar en su fase en donde está, digamos, la generación de ideas, la investigación básica, em, desde el punto de vista de universidades, y en primera medida solo eran universidades, ahora son universidades y centros de investigación. Posteriormente, pues, la cuestión de la investigación aplicada al desarrollo, prototipo, em, y la normalización, que también muchas veces la hacían estas mismas instituciones, eh, o posteriormente, pues las instituciones estatales, más que estar en una interacción en este punto, lo que hacían era pues mirar qué tan viables eran estos proyectos y un tercer actor que viene a ser la empresa, que incluso en una primera medida ni siquiera se tenía en cuenta, que simple y llanamente se dedica a la cuestión de lo que es fabricación y comercialización. Es la que mete en el mercado pues ese producto de conocimiento que sale de la innovación, del proceso de innovación. Posteriormente vamos a ver
una innovación como proceso colaborativo o relacional. Eso es lo que más está, digamos, en auge en este momento. Quizás es de estas familias que tratamos de identificar la más robusta, la más grande, la que más clases de metodologías eh, abarca, en donde se pueden encontrar metodologías como la innovación abierta, el design thinking, eh, el co-creating. El co-creating es ese sistema en donde pues, se hace una co-creación innovadora con las opiniones de los consumidores, con los competidores, con los proveedores. En este mismo, pues también eh, métodos como el océano azul y el océano rojo, las incubadoras de ideas y la inversión a startups. De algún modo, este proceso pues, es un contraste con el anterior porque lo que busca es, digamos, como una interacción, como la que hablábamos al principio, en donde empiezan a interactuar los diversos actores de una manera muy distinta y que están en bastante auge. Digamos, esto se destaca a manera general en que tienen muchas veces ecosistemas de innovación, en que le dan valor al capital humano, a las eh, idiosincrasias regionales, nacionales y hasta sectoriales, y una capacidad de adaptación y aprendizaje que tienen que tener los mismos actores, debido a que de otro modo no puede haber una transferencia de productos de conocimiento bien dada. O sea, puede existir como tal ese medio jurídico en donde sí, yo le transfiero el dominio, pero en realidad puede que las personas que son adquirentes de ese dominio, pues si no lo entienden, no tienen cómo recibirlo de una manera eh, adecuada, de una manera exitosa. Y posteriormente viene el modelo lineal basado en innovación tecnológica, que fue lo que se desarrolló en los países nórdicos, en los cuales él empezó a invertir muchísimo a la fase de investigación y desarrollo. Ahora bien, pasaré a identificar los productos de conocimiento que se reconocen a partir del proceso de la innovación. Para poder identificar y establecer pues cuáles son estos productos de conocimiento, es vital y es muy importante entender que la innovación como el proceso de gestión de conocimiento, pues simplemente no se puede entender como la innovación tecnológica propiamente dicha, de que innovación es comercializar o meter un producto en el comercio, un producto con unas características de que es novedoso o uno ya existente, significativamente modificado, sino por el contrario hay que entenderlo desde un punto de vista amplio, debido a lo que en el punto de las definiciones eh, sostuvimos, que la innovación pues tiene distintos tipos de innovación. En ese sentido, lo que arroja o los productos de conocimiento que arrojan no se tienen que entender simplemente como un producto en la acepción de bien o servicio, sino también pueden ser diversas cuestiones diferentes. En este sentido podemos ver nuevamente el manual de Oslo y desarrollarlo un poco más, en donde desarrolla los tipos de innovación que existen según ese manual, pues desde el 2005 en la OCDE. Podemos ver pues que igual existe la innovación de producto, que es a la cual hacemos referencia, la cual es la más tradicional, la más común, en donde son productos que son novedosos o significativamente mejorados para solucionar un problema específico. Pero vamos a ver tres acepciones más, las cuales son la innovación de mercadotecnia, la innovación de organización y la innovación de proceso. La innovación de mercadotecnia como tal se podría entender como la aplicación de un método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. ¿Eso qué quiere decir? Según la OCDE, bueno, eso puede verse como una cuestión
en la cual lo que sale no es ese producto tradicional como ya lo sostuvimos, sino lo que arroja el proceso innovador, pues es ese método, es esa metodología de mercadotecnia en la cual eh, lo que se va a mirar es cómo vender el producto, es cómo comercializarlo, es cómo se vuelve más atractivo para el consumidor. En ese sentido, pues, esos cambios significativos en el diseño o envasado, ese posicionamiento, esa promoción, ese despliegue publicitario, pues digamos, eso es lo innovador. No es el producto en sí mismo, sino es el cómo se vende, cómo se comercializa, cómo se hace más atractivo. Eh, Verbigracia podríamos ver como un producto puede no ser innovador, pero se le puede cambiar, digamos, la apariencia externa al envasado, y posteriormente eso lo va a volver innovador desde el punto de vista de innovación de mercadotecnia. Ahora bien, podemos ver la innovación de organización en la cual pues se introduce un método organizativo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Lo primordial es establecer eh, cómo se organiza el lugar de trabajo, las relaciones de la empresa, e incluso viéndolo desde un punto de vista menos tajante al que da el manual de Oslo, podríamos ver que esa organización también se podría dar en esa interactividad de los agentes o de los sujetos que interactúan en el sistema de gestión del conocimiento que mencionábamos en el primer desarrollo de esta exposición por vía de video. En ese sentido es cómo se va a organizar esa gestión innovadora, cómo se va digamos, gestionar esa organización. Por otro lado, podemos ver la innovación desde el punto de vista del proceso. Ahí, digamos, entonces, más allá, nuevamente, de que el producto sea innovador, vamos a ver es si el proceso para desarrollar ese producto viene a ser, pues, novedoso, la parte operativa, la parte de cómo producir y distribuir ese producto. En ese sentido podemos ver cómo empieza a distinguirse ciertos tipos de productos de conocimiento, pero igual no tienen que ser de ninguna manera excluyentes. Puede hacerse o puede verse el caso en el cual uno tenga una innovación de producto en la cual pues haya habido una innovación en cuanto al proceso para producir ese producto innovador, y también exista una organización planteada innovadora y posteriormente se comercialice con una innovación de mercadotecnia. No son excluyentes, por así decirlo, pero sí puede darse uno solo de ellos también. Por otro lado, pues es de destacar también que ha venido tomando fuerza una nueva clase de este proceso innovador, que es la innovación social, en la cual estamos hablando de la creación de empresa con el propósito de solucionar un problema social concreto. Es decir, en esta innovación social, lo importante es ese impacto que se tenga en la sociedad con la innovación que se genere. Y ahí podemos ver, pues, cómo la innovación no tiene que ser nuevamente un bien o un servicio específico y determinado en el sentido más estricto y restrictivo de la noción de producto, sino que ese producto de conocimiento que se desprende de este proceso de innovación, pues tiene una acepción mucho más amplia, tiene una acepción de que yo lo que puedo innovar es un proceso, yo lo que puedo innovar es cómo vender, yo lo que puedo innovar es qué impacto le voy a generar a la sociedad, indistintamente de si el producto físico materializado es innovador o no. Bueno, en cuanto a los mecanismos de protección de propiedad intelectual, vale la pena decir que dependiendo del tipo de innovación que se vaya a proteger, pues se pueden utilizar ciertos mecanismos o no. Y también dependiendo de la etapa del proceso en la que se encuentre. Eh, es por eso que vale la pena volver a resaltar pues que existen unas etapas específicas para el proceso de la innovación. No es solo una, en la cual pues no solo vamos a usar
un mecanismo de protección de propiedad intelectual. Así las cosas, pues podemos ver que existe una etapa primaria en la cual se concibe la idea. Esta etapa primaria, digamos, eh, se puede optar por una cantidad eh, completa, un portafolio completo de mecanismo de protección de propiedad intelectual, donde se puede proteger por vía de secreto empresarial, por vía patente, por vía de modelo de utilidad, por vía de derecho de autor, de diseño industrial, dependiendo pues de qué es lo que se va a proteger, dependiendo pues de que en la primera etapa también existan los requisitos para poder ser protegible por estos medios, ¿no? Debido a que si en esta etapa simplemente es la concepción de esa idea de una manera pues más bien vaga, por así decirlo, pues podríamos estar en el escenario de que protegerlo desde el mecanismo de una patente, por ejemplo, pues va a ser un poco complejo también debido a que no va a existir, digamos, ese nivel inventivo o esa aplicación industrial de una manera palpable. De esta manera podemos también eh, entender que pues pueden existir, por ejemplo, derechos de autor sobre ciertos planos, diseño industrial sobre ciertos productos específicos, pero no sería recomendable ir más allá, por ejemplo, del secreto industrial, debido a que acá como tal lo que se tiene es una concepción de idea. Entonces lo que se va es a revelar esa idea, a mostrar cuál es la idea, bien sea al equipo de trabajo interno eh, de la empresa, de la persona que está iniciando con este proceso, o bien sea un tercero con el cual se vaya a trabajar de la mano. Pues, ¿cómo se puede hacer eso materialmente? Se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer por esa vía de secreto empresarial haciendo NDAs o guardando cierta información específica. Debido a que también empezar a patentar por patentar desde la primera etapa también puede generar ciertos problemas posteriores en cuanto a la evolución misma de, de, de esta idea. Posteriormente vemos esa etapa de investigación y desarrollo. En esa etapa como tal, pues también se pueden ejercer, como les digo, todo el portafolio, si se quiere ver, de mecanismos de protección de propiedad intelectual. Quizá no se vería tan idóneo ni en la primera etapa ni en esta segunda etapa, por ejemplo, una protección por vía marcaria, debido a que pues hasta ahora se ha concebido una idea, hasta ahora se está investigando y tratando de materializar y de producir esa cuestión a través de la investigación, de ese recaudo de fuentes y del desarrollo mismo de lo que arroja esa investigación a modo de pruebas. Entonces, en ese sentido, acá se puede también tratar de patentar desde este mismo momento. Se puede intentar también salvaguardar dependiendo de cuál sea el producto de conocimiento que se esté generando, porque igual también más allá de que reúnan los requisitos, hay veces que si yo lo que, si yo lo que estoy desarrollando, por ejemplo, es una cuestión que no es patentable ni en el momento de la concepción de la idea, ni en el momento de la investigación y desarrollo, y yo sé que nunca va a ser patentable, pues no tiene sentido estar eh, explorando la vía de la patentabilidad. Es por eso que es importante identificar bien qué es lo que se va a conseguir a través de ese proceso de innovación. Precisamente puede ser una innovación social en la cual va a haber un impacto social, pero no tiene nada de novedoso desde el punto de vista del producto. Por otro lado, pues viene la otra fase que pues desde el punto de vista de algunos autores es el robustecimiento del mismo producto de conocimiento. Pues el robustecimiento muchas veces se da desde ese punto en cuanto a mirar cuál es el mecanismo idóneo desde este mismo punto.
En este punto, posterior a que haya investigación y desarrollo, es cuando posteriormente ya sí existe una materialización concreta de ese producto de conocimiento y es protegible por medio de mecanismos de protección de propiedad intelectual, pues en ese momento es donde uno empieza a mirar cuáles son idóneos y si es idóneo empezar a protegerlos para ya después empezar a gestionarlos. ¿Por qué? Porque evidentemente para yo poder empezar a transferir ese conocimiento es sumamente importante entender que necesito tener ese conocimiento protegido para poder gestionar su transferencia desde esta cuestión, desde esta fase, para posteriormente también comercializarla. Esa última etapa es la comercialización donde las marcas, los diseños industriales tienen una eh, importancia vital. ¿Cuál es la cuestión? Se puede entender que toda esta conversación haya sido, digamos, un poco efímera, pero es importante saber que como hay tantos productos de conocimiento que se pueden desarrollar a partir del proceso de innovación, pues asimismo hay una cantidad grandísima de portafolios en donde cuando yo voy ya a insertar el producto, por ejemplo, en el mercado, voy a usar el derecho marcario como una herramienta muy útil para poder comercializar sin que esta innovación pues me sea arrebatada o me sea, o sea, digamos, dependiendo del caso, atentada en cuanto a su aspecto aparente con un diseño industrial, a que sea arrebatada, digamos, de la innovación de mercadotecnia por parte de las marcas. Eh, Qué sé yo, si la misma innovación también es una creación intelectual de una obra, pues tendría que protegerse antes de divulgarse también en el caso de un software, por ejemplo. Entonces, lo más importante en sí es identificar cuál es el producto que se quiere sacar y gestionar ese conocimiento, entender si protegiéndolo por vías tradicionales va a ser idóneamente eh, transferible posteriormente o si más bien vamos a utilizar unas vías alternas o si por el contrario desde el principio se va registrando, mm, bien puede ser una idea nueva, una forma de idea nueva, se registra por derechos de autor para evitar cualquier afectación a esos derechos tanto morales como patrimoniales y posteriormente pues se sacan obras derivadas. Entonces es supremamente importante entender cuál es el producto de conocimiento que sale de ese proceso. Bueno, y en último lugar, como ejemplo de innovación en la realidad local, podemos ver pues el decreto 2085 del 2002, el cual protege la información no divulgada para nuevas entidades químicas en el área de medicamentos. En esta cuestión, pues se ilustra cómo se garantiza la protección de datos para nuevos principios activos farmacéuticos, dándole una protección sui generis más allá de la que se le otorga, pues, por medio de una patente. Tiene unos requisitos específicos, los cuales son que sea una nueva entidad química, que haya un esfuerzo considerable para su generación y que la información no debe ser divulgada. En ese caso se le otorga una protección de 5 años de no divulgación pues de los procedimientos de investigación y desarrollo de esos principios. Muchas gracias por la atención prestada y espero haber abarcado todos los temas pertinentes.